Siguiendo con los demócratas, en el video anterior no pusimos una fecha de término para la historia del Partido Demócrata, y eso se debe a que difícilmente se puede determinar en qué año murió el partido. Pero sí nos podemos preguntar cuáles fueron las causas de su decadencia. Como ya dijimos, para 1930 pasaron dos cosas. Primero, el partido evolucionó hacia el centro y progresivamente se fue derechizando. Segundo, se fue corrompiendo. Respecto a lo primero, el historiador René León Echais describe la siguiente paradoja. Por uno de esos fenómenos incomprensibles de la política chilena, al mismo tiempo que el Partido Demócrata ha evolucionado hacia las clases superiores, en el Partido Radical se ha producido el fenómeno contrario. Ese partido, que agrupó en su seno a las clases medias enriquecidas y de empuje, ha acentuado año tras año una evolución socialista. En otras palabras, los demócratas se derechizaban, pero los radicales se iban hacia el otro lado. Pero yo agregaría el siguiente factor. Los demócratas no tenían una sede central. Si se fijan, ese video lo partí hablando desde la sede del centro de propaganda del Partido Demócrata, a diferencia de los otros videos sobre partidos políticos donde partí hablando desde la sede central, o la ex sede central. Y ese cambio se debe a que, lamentablemente, no sabemos dónde estaba la sede central del Partido Demócrata. Yo investigué un poco e incluso le pregunté al profesor Sergio Grez, autor del único libro completo y académico que existe sobre el Partido Demócrata, y me contestó lo siguiente. Su respuesta fue sincera, pero desesperanzadora. Me dijo, no lo sé, y lo que es peor, no sé dónde buscar ese dato. Bueno, yo investigué un poco, investigué sobre Malaquías Concha en la prensa demócrata, y así pude averiguar la dirección del centro de propaganda de Calle Rosas. Revisé la prensa en torno a la fecha en que murió Malaquías Concha, pero no se menciona la existencia de una sede central. También revisé las memorias de un dirigente mapuche, y ahí se menciona, muy a la rápida, de la existencia de una Casa del Pueblo del Partido Demócrata que estaba en General Maquena. Pero nada muy específico, simplemente calle General Maquena. Mi conclusión es que el partido estaba tan dividido en distintas sedes, clubes y tabernas que no había una sede central. A diferencia de los conservadores, liberales y radicales cuyas sedes vimos en los videos anteriores. Para muchos historiadores esto puede parecer una trivialidad, pero en mi humilde opinión esto es síntoma de un problema mucho más grande. Nos habla de un partido que estaba muy mal organizado, muy atomizado, muy horizontalizado y que por lo mismo era muy proclive a dividirse. Esto sería uno de los muchos factores que ayudan a explicar su decadencia. Ahora, la tensión entre centralismo y autonomía siempre va a estar en los partidos grandes, pero cuando la primera se come a la segunda o al revés, tenemos un problema. Después de la caída de Carlos Ibáñez del Campo para el año 1932, el partido se dividió en dos facciones, una de derecha y la otra de izquierda, el Partido Demócrata y el Partido Democrático, respectivamente. El derechista Partido Demócrata participó del gobierno de Arturo Alessandri y para las elecciones presidenciales de 1938 hicieron campaña por el candidato oficialista Gustavo Ross. Mientras que el Partido Democrático se sumó al Frente Popular e hizo campaña por Pedro Aguirre Cerda. Pero para conocer un poco más de este proceso, de qué pasó con el Partido Demócrata después de la década de 1930, vamos a conversar con un experto en partidos políticos. Un joven con una relación bastante particular con el Partido Demócrata, maipucino, al igual que yo, y con la misma edad, por cierto, don Joaquín Rodríguez Droguet. Joaquín, ¿me puedes decir tu nombre y tu cargo y profesión, por favor? Sí, soy Joaquín Rodríguez Droguet, abogado y también asesor cultural. Joaquín, ¿cuál es tu relación con el Partido Demócrata? Bueno, como sabrás, el Partido Demócrata dejó de existir hace mucho tiempo, así que solamente una relación histórica y genealógica. Yo me llamo Joaquín, mi papá, mi abuelo, mis abuelos, mi tatarabuelo también. Y mi tatarabuelo, que era Joaquín Rodríguez Silva, él fue un diputado del Partido Demócrata, luego del Democrático, y ahí existe una beta, por así decirlo, que he estudiado desde el último año hasta la fecha, en que, digamos, he podido descubrir algunas cosas que no se sabían mucho o que no estaban bien unidas en el Partido Demócrata. Joaquín, cuéntame de tu tatarabuelo, ¿qué has podido investigar? ¿Qué realizó él como parlamentario? Bueno, la primera cosa muy entretenida de su historia es que él fue candidato el año 30 y aparece un recorte de diario en donde se especifica que él va siendo candidato a diputado por Santiago junto con
Javier Ibáñez, que va siendo candidato a senador por una circunscripción del sur. ¿Quién es Javier Ibáñez? El presidente del Partido Demócrata y hermano de Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la sazón de la República de Chile. Entonces imagínate tú que un presidente de la República tenía por hermano un presidente de partido, y este era el Partido Demócrata. Entonces no era un partido que tuviese poca influencia en la escena política. O sea, imagínate tú, el hermano de un presidente sea presidente de uno de los partidos, en este caso de gobierno. Así que bueno, el año 30 acontece algo que al menos la gente en el colegio, cuando se lo enseñan, siempre les queda grabado por lo curioso del nombre, es decir, que el Congreso Termal, ¿cierto? En el que Carlos Ibáñez del Campo lleva a muchos políticos de todos los sectores para elaborar una lista de candidatos que sea idéntica al número de escaños por llenar, ¿cierto? ¿Y qué decía la ley electoral entonces? Que si se inscriben misma cantidad de candidatos, no hace falta hacer elecciones y quedan electos, o sea, quedan designados de manera automática. Entonces, eso hace, ¿cierto?, en el Congreso Termal. Y Joaquín Rodríguez no participa del Congreso Termal, entonces se espera 3 años más. Y en el año 33, en la legislatura siguiente, cuando ya cayó Ibáñez, ¿cierto?, el año 31, él termina de manera bien trágica su gobierno, él ya en el año 33 ingresa como parlamentario. Pero fíjate tú, el año 32, para apoyar la candidatura de Arturo Alessandri Palma, se quiebra el partido, se quiebran varios partidos, pero particularmente el partido se quiebra entre los demócratas y los democráticos. Los demócratas apoyaban a Arturo Alessandri Palma y los democráticos no. Y los democráticos, y mi tatarabuelo aparece en los democráticos, es decir, de los que no apoyó a Arturo Alessandri Palma el año 32. Pero más tarde ellos liman las perezas y se vuelven a fusionar. Eso es importante recalcarlo. Y a la larga, todos los hacia allá el año 41, todos los que eran demócratas o democráticos ya están en un solo partido de nuevo, ¿ya? Y bueno, Joaquín Rodríguez fue electo pensando que él podía aportar el voto de trabajadores hípicos, porque él era el presidente desde hace ya varios años antes, el presidente de la Sociedad Luis Cousiño, que era de los preparadores, de los jinetes, etc. Y efectivamente cumplió con esa votación, y enseguida en el Congreso, bueno, él se vuelve bastante oficialista con Arturo Alessandri, lo apoya harto, apoya a su ministro de Hacienda, que era Gustavo Ross, y fíjate tú que hubo en algún momento una ley, un proyecto de ley, una moción, que se llamaba la moción Mayra, por un diputado radical de apellido Mayra, puede haber sido Luis Mayra, pero de esta época. Y esta ley es apoyada efusivamente por varios sectores. Se cuadran todos los diputados radicales, entre ellos estaba, por ejemplo, Gabriel González Videla. Hay registro de las discusiones legislativas al respecto, en donde esta moción se trataba de la abolición de las carreras, de las apuestas mutuas en las carreras de caballo. No abolía las carreras, abolía las apuestas. Pero que a la larga es lo mismo, porque no, las carreras se alimentan de las apuestas, ¿no? Entonces, en las apuestas estaba enfocado el foco de los radicales. Y las discusiones eran del estilo, bueno, aquí se está empobreciendo el bolsillo de la clase trabajadora, y entonces los trabajadores van al hipódromo y se lo gastan todo y no le dejan nada a la familia, a los hijos, a las mujeres, etc. Esa era la argumentación. Y del otro lado decían, bueno, ¿por qué no han prohibido la ruleta de Viña, que es lo que hoy día conocemos como el casino de Viña, ¿no? ¿Por qué no han abolido la ruleta de Viña, que hace lo mismo? Porque allá va la élite, y porque no
y porque ustedes quieren que solamente la élite se entretenga y no el pueblo. Entonces se daban esas discusiones, otros hablaban de la importancia de la raza caballar, cómo las carreras de caballo permitían el desarrollo de la industria equina en Chile. Luego otros replicaban, oye, pero si los caballos de trabajo y los caballos del ejército no son pura sangre inglesa. Y luego duplicaban los que estaban en contra de la ley. Ya, pero los caballos que usa el ejército son cruzados con ingleses y esos son las mejores razas de caballo. Entonces se produce toda una discusión súper inmensa y a la larga le confían a mi tatarabuelo, los demócratas, quebrar a los radicales en el Senado. Entonces por ahí se hicieron unas magias que han quedado más o menos en el olvido, pero se logró por los demócratas, que contaban mucho con el voto de los trabajadores hípicos, que era muy importante porque además era muy organizado, era un voto decisivo en Santiago y en Valparaíso además, por el Sporting Club. Finalmente dan vuelta una moción que ya está pero lista para salir del horno, la moción Mayra. Entonces, uno de los legados de este diputado demócrata, que era Joaquín Rodríguez, fue salvar las puestas de caballo y salvar a toda la industria hípica. Eso es mérito de él solamente. Luego, además, tú sabes, en esta época la previsión social está dividida por gremio. Era, por así decirlo, entre comillas, un sistema de reparto, pero segmentado. Entonces, los profesores tenían su caja de previsión, ¿cierto? Y no existía para los trabajadores hípicos. Entonces, otro legado de él es crear la caja de preparadores y jinetes. Y por último, el año 38, o sea, no mucho antes, el año por ahí, el 33, por ahí, se decide crear un nuevo estadio nacional, porque el anterior estadio nacional se quedaba muy chico. Y fíjate tú que lo iban a enviar a Renca, el estadio nacional. Imagínate el estadio nacional en Renca. Y sobre todo con una ciudad todavía chica, o sea, los límites de Santiago eran Matucana y, no sé, Pedro Valdivia. Esos eran los límites de la ciudad. Entonces mandarlo a Renca era mandarlo al campo, o sea, a otro lado, ¿cachai? Entonces la gente, todos los que querían ir a ver fútbol en Santiago tenían que salir de la ciudad para ir al Estadio Nacional. Era como que hoy dijéramos que lo vamos a instalar en San Felipe, por así decirlo, el Estadio Nacional, fíjate tú. Entonces él era diputado por Santiago por una circunscripción que era Santiago Centro y Ñuñoa. Y además era presidente de la Asociación de Fútbol de Santiago, al mismo tiempo. Entonces él, junto con otros parlamentarios demócratas, van a hablar con Ross, el ministro de Hacienda, le dicen: es una locura que el Estadio Nacional se vaya a Renca, busquemos otro lado. Y ahí mi tatarabuelo empieza a conversar con personas y a ver el mapa, y dice que hay un punto verde relativamente cercano a la ciudad. Y era el punto donde actualmente está instalado el Estadio Nacional. Entonces también otro legado de él es la ubicación del estadio, porque se iba a quedar en Renca, ¿sí? Alessandri iba a construir el Estadio Nacional en Renca, y por insistencia de los demócratas se quedó en Ñuñoa. Entonces Gustavo Ross, que era conservador, ¿cierto? Y era el candidato de Alessandri, ¿cierto? Y el mejor aspectado hasta antes del evento del seguro obrero. Él acepta el argumento de los radicales. Era una época en donde existía mucho diálogo, muy ameno, y se llevan bastante bien. Como te digo, Rodríguez rápidamente pasa a ser bien amigo de la administración Alessandri. Y se muestra en que le hacen caso en la instalación del Estadio Nacional. Excelente. Joaquín. Espérate, al cabo que hay una calle que se llama Rodríguez Silva, por él, que parte a 2 cuadras del Estadio del Sur, y que va paralela por Pedro Valdivia. Y esa la pusieron en el año 43, cuando él todavía estaba vivo. Fíjate tú que hoy día eso es ilegal. Pero pasa, o sea, hay una calle Mario Kreuzberg tiene calle, que no la quiere, y el Niño Maravilla tiene calle en Tocopilla. Entonces, pero el año 44 sacan una ley haciéndolo ilegal. O sea, no fue ilegal cuando
le pusieron la calle con su nombre, pero sí fue ilegal al año 7, yo creo que a propósito de él. Se saca una ley que prohíbe tener calles de personas vivas, nombrados por personas vivas, y 2 de personas muertas, a menos que hayan pasado 3 años de muerte. Ah, ya. Es decir, con esta ley, por ejemplo, en la calle Sebastián Piñera tampoco podría existir. Ya. Y esta ley nunca la han derogado. Es una cuestión curiosa, pero no se respeta. Pero la actual avenida Sebastián Piñera es ilegal. Sí, por así decirlo. Al menos con esta ley que yo no he encontrado ningún lugar en donde diga que está derogada. Sigue siendo ley vigente. Sí, Entonces dicen, a menos que hayan pasado 3 años. Y la excepción a eso es que haya sido construido en terrenos donados por la persona para construir la calle. Ah, ya. Que tampoco es el caso de... pero bueno, esos son datos anecdóticos. Entonces existe esta calle a día de hoy que corre paralela entre Rodrigo de Araya y casi llega al Camino Agrícola, y que es la calle inmediatamente al poniente después de Pedro Valdivia. Excelente. Joaquín, tú mencionabas que tu tatarabuelo no participó del Congreso Termal, pero tenía ganas, ¿entendí mal? ¿Qué pudiste averiguar tú? No, a ese respecto no he tenido noticias de por qué no va. Yo creo que era un tema de cupo y puede que no se haya querido prestar para el show, o puede que no le hayan dado, puede que no le hayan hecho caso. Entre medio él pierde a su mujer. O sea, él era del año 99, su mujer era del año 98, mi tatarabuela Elena Tenderini, y nieta de Germán Tenderini. El bombero, sí. Y ella muere súper joven, muere con 32 años, que ha vivido bastante joven, y eso le pasa justo antes de, o sea, en este periodo en el que él no es diputado, y después, cuando ya es electo, cuando ya va a campaña finalmente, ya es viudo, y tiene 4 hijos. Entonces, bueno, yo creo que la paternidad y todo, quizá la mujer está enferma, puede que muchas cosas hayan hecho hacerlo desistir de la cuestión, ¿no? Pero siguió siendo muy amigo de Ibáñez todo el tiempo. Mi abuelo, que también es Joaquín, se acuerda él que para el año 52, Carlos Ibáñez, que va a su segundo periodo presidencial, Sí. va a buscarlo a la casa en un camión alegórico que lleva una escoba gigante, porque la campaña era barrer con los políticos, Sí. ¿cierto? O a barrer con los de siempre. Algo así, Con los radicales específicamente. Bueno. Y Ibáñez lo llama a la puerta, se dan un abrazo, salen y van marchando juntos en una procesión, era un carro con una procesión, hacia el sur, a la Sociedad Hípica Luis Cousiño, en donde iban a tener una actividad. Entonces, porque él fue, digamos, dirigente de los hípicos por décadas. Perfecto. Y él muere ese año, el 52. Pero después de la elección presidencial. Murió en agosto. No alcanzó a ver Ibáñez reelecto. No alcanzó a ver Ibáñez presidente, seguro. Increíble. Pero trabajó por él. Después su hermano fue candidato, y que era Carlos Rodríguez, pero él no resultó ser electo. Pero los recortes de diario decían un ibañista de verdad, por ejemplo. O sea, estaba todo este juego de usar, como en todas las campañas, ¿cierto? Uno se cuelga del candidato presidencial. Pero fíjate tú, finalmente, bueno, Ibáñez muere mucho después, pero Ibáñez está enterrado en las esquinas de Bello con Limay, en el cementerio general. Sí. Justo detrás del mausoleo de la Rebeca Mate, que nosotros tenemos una escultura que no la pudiste ver hoy, ¿cierto? Acá en el club, porque está puesta al Museo de Bellas Artes por 20 años. Quedan 15. Bueno, él está justo detrás de Rebeca Mate, en un lugar que siempre es vandalizado. En la otra esquina, una cuadra más al norte, está el monolito de los muchachos muertos en el Seguro Obrero. Seguro Obrero. Perfecto. Y el mausoleo de Joaquín Rodríguez está en esa cuadra, pero estaba de antes, estaba comprado, el mausoleo estaba de antes de la matanza del Seguro Obrero y de antes de que Ibáñez lo instalaran en alguna esquina del cementerio general. También está Arturo Merino Benítez en ese sector. Mira, no tenía idea. Entonces, bueno, lo que ha creído siempre mi familia, y yo con la investigación no he logrado ni decir ni que sí ni que no, pero
lo sigo creyendo después de haber investigado todo, es que es probable que Ibáñez haya querido ese lugar por esos dos motivos, por los del Seguro y por Joaquín Rodríguez. Porque lo del Seguro es un recuerdo muy amargo para él, porque le costaron su carrera presidencial, porque él iba a competir con Gustavo Ross. Esa era la competencia real, Gustavo Ross versus Ibáñez. Pero como pasa lo del Seguro Obrero, Ibáñez, que era el que había asusado a los nazistas, baja su candidatura, y Gustavo Ross, que era del gobierno, que fue el que masacró a los nazistas, pierde toda la fuerza. Sí. Y un tercero que no tenía ninguna posibilidad, que era Aguirre Cerda, electo presidente. Entonces imagínate tú entonces para Ibáñez es un recuerdo muy amargo la matanza del Seguro Obrero. Entonces siempre hemos creído que fue también por la amistad con Joaquín Rodríguez que después ellos deciden poner ahí la tumba del presidente Ibáñez del Campo. Por lo que me describes, tu tatarabuelo se llevaba bien con Alessandri y con Ibáñez, en un contexto en que Chile estaba dividido justamente entre alessandristas e ibañistas. Claro. ¿Tú dirías que él tiraba más para uno de los dos o sencillamente se llevaba bien con todos? A ver, en su amistad personal él era íntimo ibañista y lo fueron por muchos años. Yeah. Pero en el gobierno él tenía una actitud republicana, que era sacar lo que hay que sacar. ¿No? Entonces, y el mismo Partido Demócrata toma esa posición. El Partido Demócrata, claro, como te digo, se divide porque en un momento ellos no quieren apoyar a Alessandri, pero después se vuelven a unir en la medida en que va recurriendo el gobierno de Alessandri y liman las perezas. Entonces, por así decirlo, ellos mismos desdramatizan la situación con Alessandri mismo, y además existen otras amenazas donde hay que tener, imagínate tú, estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Los diarios de la época, si tú los revisas desde el año 36, día por medio aparece Hitler en las portadas de La Nación. Día por medio. Que Hitler aquí, que Hitler en Checoslovaquia, que Hitler en Austria, que Hitler con Chamberlain, que Hitler... Entonces, existe una tensión mundial desde 3 años, y la Guerra Civil Española. Entonces, existe una tensión mundial que yo creo que hace que la clase política quiera colaborar entre ellos. Sí. Y Joaquín, explícame, ya mencionaste que el 32 se dividió el partido, pero explícame por qué se divide y por qué empieza a decaer el Partido Demócrata. Bueno, existen distintas fuerzas que van apareciendo a lo largo del tiempo. El año 31, por ejemplo, bueno, un poco de antes, ¿cierto? El Partido Demócrata nace el año 87, ¿cierto? Con Malaquías Concha. Y en el año 87 ellos son en verdad una decisión del Partido Radical. El Partido Radical también era relativamente joven. Y de hecho la señora de Joaquín Rodríguez, Elena Tenderini Galo, era nieta de Ángel Galo Goyenechea, que es fundador de los radicales. ¿Sí? Bueno, el asunto es que ellos llegan ellos en el año 87 se separan, ¿cierto? Porque encuentran que el Partido Radical está demasiado preocupado de sus reyertas ideológicas con los otros partidos de élite y que se despreocupa de atender las necesidades sociales que van en crecimiento, ¿cierto? En Chile, que va pasando a la urbanización, a la industrialización. Entonces son el primer partido que se encarga de eso, pero luego llegan el Partido Obrero Socialista, ¿cierto? Después el Partido Socialista. Entonces va existiendo competencia en esta idea de quién va a perseguir el voto obrero. También, por ejemplo, en esta época están los hijos de Canuto. ¿Quién era Canuto? ¿Y por qué se le llama Juan Canuto a los evangélicos? Porque hay un ex jesuita, ¿cierto?, catalán, que es Juan Canut de Bon, que viene a predicar a Chile y incrementa mucho el número de protestantes, sobre todo en la población chilena, porque los protestantes que existían hasta antes de él eran todos de comunidad extranjera, escoceses, ingleses, franceses, una minoría, ¿verdad? Alemanes también, pero poco evangélico chileno, ¿cierto? Entonces, bueno, estos hijos de Canut
entre ellos Carlos Canut y ¿cómo se llama este? Barak Canut, participan políticamente primero del Partido Demócrata, son militantes demócratas. Y esto lo he descubierto en algunos recortes de prensa, donde aparecen, por ejemplo, mencionado que en tal comida del Partido Demócrata están los siguientes, y mencionan Joaquín Rodríguez, este otro, Apolonio Parra, Barak Canut, Tebón, etc. Entonces, pero como te digo, después también hay participación de evangélicos en el Partido Socialista, no porque sean marxistas ni nada, sino que porque también es otro espacio en donde pueden, digamos, llevar su agenda política, que es de oposición al ultramontanismo del Partido Conservador, ¿cierto? Que es iglesia Católica. Claro, Estado confesional, exclusión de la minoría evangélica, etc. Entonces, como te digo, empieza a existir competencia en todos estos públicos objetivos, ¿bien? A los que podía apuntar políticamente el Partido Demócrata. Okay. Y bueno, en uno de los recortes de diario que he encontrado, encontramos que le están haciendo un almuerzo de homenaje a mi tatarabuelo Joaquín Rodríguez y mencionan los que asisten al almuerzo. Y uno de ellos se llama Apolonio Parra. Todavía yo no puedo ubicar mucho del señor Apolonio Parra, pero ¿por qué es importante? Porque Apolonio Parra, seguramente en esta década del año 30, es un hombre joven. Él empieza a dirigir el Partido Democrático. El Partido Democrático se vuelve a quebrar más tarde por varias otras vicisitudes, por ejemplo, en el año en que se aprueba la ley maldita, se vuelven a dividir. 48. Claro, 48, que ahí también siguen los conservadores, ¿cierto? Se divide el año 48 en el Partido Democrático de Chile y el Partido Democrático Nacional, ¿ya? Padena se llama. Sí. Y Apolonio Parra es presidente de la facción Padena, y antes participaba de las facciones en las que estaba Joaquín Rodríguez, porque siempre los van mencionando juntos, van apareciendo juntos varias veces en la prensa y lo demás. Entonces, este Padena llega hasta el año 73, cuando son abolidos los partidos, y después se vuelve a fundar el año 83, en estos 10 años en que existe abolición de partidos. Y este caballero vuelve a aparecer y en esa época integra el grupo de los 8, digamos el lustro siguiente, ¿cierto?, el año 88, cuando corresponde definir el plebiscito del sí y el no, y el Padena está en el sí, apoyando la continuidad de Pinochet. Y más tarde el Padena, ya con falta de fuerza electoral, son obligados a tomar una decisión distinta a seguir siendo partido, ¿cierto? Se disuelven y se van para la casa, o ingresan a otra fuerza que los acoja, y ahí los últimos militantes del Padena con Apolonio Parra entran a Renovación Nacional. Y ese es el último domicilio en el que termina la beta de derecha, por así decirlo, del Partido Demócrata, y la beta de izquierda se difuminó. Algunos se fueron al PPD, otros se fueron al PS, no se sabe muy bien, a diferencia de la beta de derecha, que era el Partido Democrático Nacional. Perfecto. Que entraron todos colectivamente a Renovación. Los del Partido Democrático de Chile, la beta de izquierda, que estuvo en contra de la ley maldita, que estuvo en el no, se difuminó. Entonces yo he estado actualmente haciendo una investigación, pero con muy poco fruto, de qué últimos tatitas, por así decirlo, que hayan sido del Padena, están hoy en Renovación y que recuerden algo de su partido. ¿Y qué eran? No, todavía me han dado ideas. Llegué a uno, pero que ya estaba muerto hace 3 años. Y no, ha sido muy difícil, pero yo creo que el que busca encuentra. Así que... Yo solo conozco a Jorge Lavandero, pero es ex-DC. Claro, pero él probablemente no era de Padena, sino que del Padecho. Si estuvo en la DC, porque hubo gente del Padech que terminó en la DC. Y además Lavandero no es que fue acusado de una cosa. Él mismo, sí. Ya, yo en Renovación está la cuñada. Bueno,
Entonces, como te digo, eh, me ha costado esa última parte y sobre todo porque deben quedar los últimos, de los últimos. Entonces, Claro. pero bueno, como te digo, algo vamos a encontrar ahí ya solo como última vez. Entonces yo milito en Renovación Nacional hoy en día y es, por así decirlo, una suerte de consuelo, de alivio saber que toda la tradición política que encarnó mi tatarabuelo terminó en el partido en el que yo estoy. Yo fui miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, el miembro más joven, electo con 27 años. Cuando Renovación Nacional, el promedio de los miembros hace unos años atrás era de 60 años, promedio de edad. ¿Qué edad tienes ahora, Joaquín? Ahora tengo 31. Ah, igual que yo. Somos coetáneos. Así que esa es la historia, oye, del Padena que he rescatado en este tiempo. Llevo como un año leyendo más. Perfecto. O sea, no del Padena, de todo el Partido Democrático. Y demócrata, que más tarde pasa a ser democrático. Pasa que cuando se cinden y se vuelven a unir, la versión más joven que el democrático absorbe a la versión más vieja que era el demócrata. Claro. Entonces, el resto de la vida política se llama democrático, no demócrata. Claro. Y Joaquín, determinar el final del Partido Democrático es muy largo, muy difuso por todo lo que tú explicaste, pero si tú tuvieras que seleccionar un hito para decir cuándo muere el Partido Demócrata, ¿tú cuándo dirías? ¿El 89, el 83, el 73, el 32 incluso? ¿Cuándo lo marcarías tú? A ver, yo creo que es cuando cuando se vuelven a dividir por el sí y el no. Eso, ese es el fin. Ahora, el distinto es cuando empieza el ocaso, pero el fin ya, digamos, el último tango, digamos, el último baile es en el sí y el no. No. Porque esa fue la última oportunidad que tuvieron para permanecer juntos y haber tenido cierta relevancia. Pero como te digo, ahí terminan en que toda el ala de izquierda se difumina, entran a otras partes, pero de manera desorganizada, y la otra se integra, pero hoy en día esa sustancia demócrata dentro de Renovación también queda difuminada con el paso de las décadas. Perfecto. Y Joaquín, una última pregunta. Si tuvieras que resumir la ideología del Partido Demócrata o Democrático en sus casi 100 años de historia, ¿cómo la describirías en pocas palabras? Bueno, muy difícil, porque, como te digo, muchas de las desavenencias que tuvieron, de las divisiones y de las refusiones, son debidas muchas veces a coyunturas nada más. Entonces, sí, yo te diría que es un partido de clase media, eso es muy importante, y orientado, integrado y orientado a la clase media, yo diría. Por supuesto hay gente de mayor renombre, de mejores orígenes que participan activamente en las filas del democratismo, pero el grueso es mesocrático y la mesocracia en Chile tiene su propia forma de ver el mundo, ¿no? Las capas profesionales, las capas burocráticas tienen su forma de ver el mundo que yo creo que se ve fielmente expresada en todos los años de existencia del democratismo. Perfecto. Perfecto. Con eso estamos, estimado.